Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por sumarse hoy. Estoy tan contenta de darles la bienvenida a nuestros seminarios para el acceso al tratamiento para mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Veo que se están sumando muchas personas de todo el mundo, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por hacerse tiempo para estar con nosotros hoy. Mi nombre es John Rocellini. Voy a ser la presidenta de este seminario. Yo tengo un hijo con hemofilia, soy portadora, tengo síntomas y no tengo diagnóstico de tener hemofilia leve. Soy presidenta del Comité de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación, soy miembro de la Federación Mundial de Hemofilia y trabajo desde hace 13 años en los Estados Unidos en la Fundación Nacional de Hemofilia. Pero no ese es el motivo por el cual están aquí. ¿Por qué hacemos este webinario? Todos sabemos, y lo sabemos y les agradecemos que estén aquí esta mañana. Sabemos que hay muchos errores, tabúes y sexismo en torno de las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación en general, en la población general y también dentro de la comunidad de trastornos de la coagulación. Esto se debe a una falta de diagnóstico, conduce a un aumento de la muerte entre las mujeres y una gran brecha en la recolección de datos. Para aumentar y mejorar la atención de toda la comunidad, la situación actual de las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación debe ser especialmente atendida y es por eso que hacemos este seminario web que está alineado con las prioridades de la FMH de identificar y diagnosticar a las personas que viven con trastornos de la coagulación y ofrecer acceso adecuado al tratamiento y el cuidado. Bueno, algunos comentarios de organización. Tenemos interpretación en vivo. Les agradecemos a los intérpretes que estén aquí, a las intérpretes que estén aquí. Pueden hacer clic en el globo donde pueden encontrar el botón de interpretación, seleccionar el idioma de su preferencia. Y luego está la opción de silenciar el audio original en inglés. Verán, silenciar audio original para no estar escuchando dos cosas al mismo tiempo. Próxima, por favor. Desde los teléfonos celulares, los que se unen desde el celular verán que en la parte superior derecha tienen 3 botones para seleccionar el canal de interpretación. Pueden hacer clic, puede haber un segundo paso donde tengan que hacer listo o done para elegir el idioma. Para formular una pregunta hoy, lo que queremos escucharlos, les pedimos que por favor seleccionen preguntas y respuestas en la base de la pantalla y elijan el icono y escriban ahí la pregunta. Pueden formular en el idioma que necesiten y nosotros vamos a hacer la traducción aquí para que ustedes puedan formular la pregunta y transmitir nosotros la pregunta a los oradores en inglés. Bueno, tenemos hoy un testimonio fantástico sobre un diagnóstico tardío de Yannick Collet de Francia. Además vamos a escuchar a la doctora Michelle Lavin de Irlanda que hablará de la falta de datos, diagnóstico tardío y sexismo en los trastornos de la coagulación. Vamos a ver un testimonio sobre von Willebrand y tabúes. Vamos a escuchar a la doctora Roshni Kulkarni de Estados Unidos sobre cuestiones transculturales y temas que son tabú para mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Vamos a aprender más acerca del Registro Mundial de Trastornos de la Coagulación de la Federación Mundial de Hemofilia y las oportunidades para la recolección de datos que es tan fundamental para tener acceso al tratamiento y al diagnóstico. Y después Elizabeth Pampur de Letonia y Anne-Louise Cruikshank de Sudáfrica van a hablar del acceso y la importancia del rol de las enfermeras y las parteras que trabajan con ginecólogos para la detección y el tratamiento de los trastornos de la coagulación en las mujeres. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, un segundito acerca de nuestras oradoras. No quiero dedicar demasiado tiempo, pero las presento. Mm, Empiezo con Emily. Emily tiene un doctorado en bioquímica de la Universidad McGill.
es la gerente de datos e investigación de la Federación Mundial de Hemofilia y administra el Registro Mundial de Trastornos de la Coagulación y demás programas e iniciativas vinculados con este registro. Pasó 9 años en la academia como investigadora y como funcionaria de desarrollo académica, y es fundamental para trabajar en los programas innovadores junto con los pacientes, y también hace los estudios nacionales de evaluación de necesidades. La doctora Roshni Kulkarni es profesora emérita de Pediatría y Desarrollo Humano y directora emérita del Centro de Trastornos de la Coagulación de la Universidad del Estado de Michigan. Y además está certificada como pediatra y oncóloga pediatra en Estados Unidos. Es miembro fundadora de la Fundación de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación. No podríamos hacer el trabajo que hacemos sin la doctora Kulkarni. La doctora Michelle Lavin es médica, consultora en el Hospital St. James, en el Centro de Coagulación. También es investigadora del Centro Irlandés de Biología Vascular en Dublín. Su investigación se enfoca en mejorar el diagnóstico y la atención de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación y comprender la fisiopatología de los trastornos de la coagulación. Presidenta de la Federación Mundial de Hemofilia, de los comités de von Willebrand y trastornos raros de la coagulación, y también es copresidenta de la Asociación Europea de Hemofilia en su comité de trastornos aliados a la hemofilia de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Tenemos además a la doctora Elizabeth Kumpure, obstetra y ginecóloga, también profesora en la Universidad de Letonia, de Riga. Es obstetra y ginecóloga, es muy entusiasta acerca de mejorar la atención de las mujeres y educar a las mujeres acerca de su salud. Estamos muy contentas de contar con la presencia de Elizabeth. Ella presta atención a los patrones de sangrado anormales de las mujeres y las deriva a los hematólogos, y ha ayudado a identificar a numerosos casos de trastornos de la coagulación. Y Anne-Louise Cruikshank es partera o obstétrica y enfermera. Ha pasado 21 años trabajando en la Universidad de Cape Town, en su hospital Groote Shore. Trabaja en la atención de pacientes con trastornos de la coagulación y de hemofilia en la provincia del Western Cape. Esta es una presentación general de nuestras oradoras. Pasamos ahora a la próxima. Quiero comenzar entonces con este testimonio de Yannick Cole. Vamos a escuchar entonces a Yannick. Mi nombre es Yannick Cole, tengo 59 años y vivo con hemofilia desde hace muchísimos años. Hemofilia A. Mi situación como mujer con trastorno de la coagulación no fue reconocida durante un largo tiempo mientras ocurrían mis síntomas. Tenía sangrados nasales, periodos menstruales muy abundantes, y la respuesta siempre era la misma. No, es imposible, las mujeres no tienen hemofilia, solo los hombres resultan afectados por la hemofilia. A medida que crecí, algunos síntomas se normalizaron gracias a mi tratamiento anticonceptivo, pero los problemas volvieron con la edad. Detuve el tratamiento hormonal porque decidí hacer una ligadura de trompas y ahí volvieron los problemas de coagulación. Fui al ginecólogo y él decidió hacer una histerectomía. Debo insistir con hacer muchos análisis antes de hacerse una histerectomía. Yo decidí por mi parte ir al centro de tratamiento de la hemofilia y hablar con los hematólogos. A los 46 años recibí el diagnóstico. Soy portadora de hemofilia A y tengo un bajo nivel de factor 8. Solo tengo 30%, y eso explica por qué tuve tantos episodios de sangrados y hemorragias. Yo estoy afectada por una hemofilia leve. Tengo que prestar atención en caso de accidentes y cirugías. Un tercio de las portadoras de hemofilia A tienen episodios de hemorragia, o sea que sí son hemofílicas. La histerectomía solo resolvió mis periodos mm, abundantes, pero no tenía tratamiento al principio. Ahora tengo que enfrentar muchos otros problemas debido a esa cirugía.
descubrí que eso lo descubrí recién a los 46 años y mi vida hubiese sido distinta si yo lo hubiera sabido antes. Ahora quiero luchar contra esta falta de conocimientos para que las mujeres y niñas tengan acceso al diagnóstico y tratamiento siempre que tengan trastornos de la coagulación. No quiero que ninguna mujer tenga que sufrir lo mismo que yo he pasado. Muchas gracias, Yannick, por compartir tu historia con nosotros. Tan importante escucharnos y aprender unos de otros, para que así podamos defender un mejor diagnóstico y tratamiento. Ahora quisiera darle la bienvenida a la doctora Michelle Lavin, que va a hablar de la falta de datos, diagnóstico tardío y sexismo en los trastornos de la coagulación. La doctora Lavin no puede estar con nosotros hoy, pero ella pregrabó su sesión para que podamos tener la perspectiva de la doctora Lavin. Vamos ahora a escuchar el video. Muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar sobre este tema que es tan importante para mí. La falta de datos, el diagnóstico tardío y el sexismo que existe en el campo de los trastornos de la coagulación. Estos son mis conflictos de interés. Como conflicto adicional quiero mencionar que vamos a hablar de las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, pero no quiero con esto ser exclusiva, no es un término exclusivo. Este término incluye a todas las personas que tienen la capacidad de menstruar, por ejemplo, los hombres trans. Es importante reconocer en un momento que pueden tener desafíos adicionales significativos, lo mismo que las mujeres trans, pero esto está fuera del alcance de la presentación de hoy. El diagnóstico a menudo se demora en las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Por ejemplo, aunque las mujeres pueden tener hemofilia y se reconoce que las portadoras pueden tener eh, sangrados incluso con niveles normales, en los casos de hemofilia moderada y severa se los diagnostica muy tardíamente. La demora suele ser de 6,5 meses en las personas con hemofilia severa y 39 meses de demora en el caso de los pacientes de hemofilia moderada. Los niños con diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, a los 10 años, el 76% de los varones han sido diagnosticados y solo 50% de las niñas. Y en el caso de los adultos nos encontramos con un gran recorrido muy tortuoso para las mujeres hasta que llegan al diagnóstico, que suele ser de un promedio de 16 años de demora. Muchas mujeres se tienen que presentar con distintos prestadores de salud y médicos hasta finalmente dar con alguien que considere la posibilidad de que se trate de un trastorno de la coagulación. ¿Por qué existen estas demoras? Hay un artículo muy provocativo de Anne Weyand del año pasado, donde señala el hecho de que hay mucho sexismo en los trastornos de la coagulación y esto abarca diversos aspectos. Las mujeres con trastornos de la coagulación pueden tener otras menstruaciones abundantes, pero la menstruación está estigmatizada y además tanto pacientes como médicos a veces no tienen conciencia de qué es un periodo normal, cómo es un periodo normal. Muchas de estas condiciones son hereditarias y por lo tanto la persona tiene la idea de que ese un periodo es normal, sino que cuando a veces salen a pedir a consultar a otras mujeres de su familia, ellas han tenido el mismo trastorno de la coagulación y también les confirman entonces que este sangrado tan abundante es normal. Y del mismo modo, hay médicos que mm, crean que el periodo tan abundante es normal y no les hacen las preguntas pertinentes con respecto a sus antecedentes hemorrágicos. Entonces, esto puede tener como resultado una falta de reconocimiento de los trastornos de la coagulación en las mujeres y cada vez se dedican más recursos a los hombres que atendemos en nuestros centros. Esto alinea a los centros con un sesgo en la atención. Tenemos entonces problemas en la sociedad, pero también dentro de la comunidad médica en cuanto al reconocimiento de una hemorragia, de un sangrado anormal. Las mujeres que han estado preocupadas por sus síntomas
A veces pasa con los hombres que tienen síntomas menores y se les presta muchísima atención, y a la inversa, en el caso de las mujeres, se pasan por alto síntomas aún mayores. Todo esto lleva a un diagnóstico más tardío, y debido a que el fenotipo o el que hace que sea necesaria la evaluación, si podemos determinar correctamente el nivel de hemorragia, podremos lograr que reciban las pruebas necesarias, que las mujeres las reciban, ¿no? Cuando pensamos en el rol tradicional de los centros de tratamiento de la hemofilia, incluso si hablamos del diagnóstico, estos centros de tratamiento se han construido en torno de la enfermedad de la hemofilia, y muchos de los colegas y las personas que están en estos centros están centrados en eso. Tenemos una red de centros de tratamiento para personas con trastornos de la coagulación, pero es importante que reconozcamos que esto tiene la base histórica de haber sido la atención de hombres con hemofilia, y ahora tenemos que pensar en un abordaje donde se preste atención a todos los pacientes con trastornos de la coagulación. ¿Qué pasa si una mujer es una mujer con hemofilia, una portadora? ¿Cómo hacerlo? Me parece que este es un muy buen ejemplo, y la idea es, digamos, hacer desaparecer este, digamos, sesgo en contra de las mujeres. En cuanto al foco de la atención para las portadoras, tiene que ver con el manejo del embarazo. Si uno es portador, es ahí donde tiene que verlo el médico, y nos focalizamos en el embarazo porque nos preguntamos si una niña podría estar afectada por hemofilia. Determinamos los niveles de factor en la madre, podemos hacer pruebas genéticas, un diagnóstico prenatal para determinar si se trata de un varón afectado o no. Si se trata de un varón, habrá que hacer una prueba del cordón umbilical para determinar los niveles de factor y, digamos, hacer un seguimiento a largo plazo. Y también nos preocupan las niñas. No solo nos focalizamos en la madre como portadora de hemofilia, sino que también estamos tratando de poner la mira en la segunda generación de portadoras, de mujeres que podrían ser portadoras. Hay que hacer desde un análisis de la sangre del cordón umbilical para determinar los niveles de factor, hacer un seguimiento a largo plazo si estos han reducido, y también, si los niveles son normales, hacer un seguimiento y ver qué sucede cuando las portadoras alcanzan los 16 años de edad. Tenemos que dar un paso atrás y ver qué es lo que estamos haciendo. Si de manera rutina hacemos una anamnesis de las hemorragias en las mujeres que tienen niveles de factor normal, qué asesoramiento le damos respecto del riesgo de hemorragia, cómo las asesoramos respecto de los signos de trastornos de coagulación secundarios, y qué sucede con las hemorragias, si saben cómo, digamos, cuándo, digamos, recurrir a los médicos, etc. Necesitamos un abordaje más inclusivo para las mujeres en este sentido. Es claro que incluso más allá de esta situación, las mujeres enfrentan muchos desafíos en cuanto al manejo de la enfermedad. Por un lado está el manejo desde el punto de vista médico. Con frecuencia les pregunto a los colegas en las conferencias si saben cuál es el factor de concentración, qué pasa si un hombre, por ejemplo, viene con hematrosis, y también qué pasa con otras formas de tratamiento, y qué pasa en los centros de tratamiento. Y muchas veces la respuesta es que no saben. Las manifestaciones más comunes generalmente son las menstruaciones abundantes en las mujeres, pero digamos, el abordaje hacia las mujeres no es el mismo que hacia los hombres. En cuanto a los tratamientos utilizados, está bien definido que hay diferencias en la farmacogenética y la farmacogenómica de la medicación para hombres y mujeres, cómo el organismo procesa y utiliza los fármacos. Pero al ver la investigación sobre el tratamiento de la hemofilia, se focaliza sobre todo en hombres. Y asumimos la equivalencia a pesar de que hay diferencias claras en materia de género. En cuanto a los ensayos clínicos intervencionistas actuales, son 60,
que, digamos, reclutan pacientes, y solamente 20 de ellos incluyen a las mujeres. Desde el principio vemos que, digamos, hay un desbalanceo, un desequilibrio en este sentido. Entonces, tenemos que comenzar desde el principio, no en la investigación, sino también en la atención médica. Seguimos enseñando esta idea de que las mujeres son portadoras de hemofilia y que no son afectadas. Y esto refuerza la idea de que las mujeres no tienen hemorragias, no solo las pacientes con hemofilia, sino también aquellas mujeres que tienen otros trastornos de la coagulación, no necesariamente hemofilia. Alentamos entonces no solo un cambio en la profesión médica, sino también en la sociedad, donde haya una mayor aceptación del hecho de hablar de las menstruaciones anormales o de las hemorragias anormales. Para poder interactuar con las jóvenes, hay distintas opciones, entre ellas esto que se denomina knowyourflow.ie, una página web. Y la idea es tratar de transmitir un mensaje sencillo donde se pueda, digamos, hablar del tema y del problema de las hemorragias menstruales. ¿Qué sabemos sobre el impacto de estas barreras que tienen las mujeres en su vida? Tuve la fortuna de trabajar en este relevamiento de mujeres que viven con trastornos de la coagulación en Nueva York, y nos concentramos primero en el impacto físico y emocional del trastorno de la coagulación. Determinamos que hay varios síntomas que las mujeres y niñas experimentan, las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, que tienen que ver con, por ejemplo, digamos, sangrado nasal, digamos, menstruaciones abundantes en el caso de deficiencia del factor von Willebrand, pero también podemos ver aquí que los porcentajes van del 3%, digamos, hasta un 10% en mujeres con menos de un 40%. Y de nuevo, vemos qué sucede con las mujeres con enfermedad de von Willebrand. Hay algunos síntomas que son típicos de los hombres y que están presentes en las mujeres, pero no somos conscientes de ello ni nos preparamos en consecuencia. Tenemos que comprender y reconocer el impacto de tener un trastorno de la coagulación en la vida física y reproductiva. Esta pregunta tiene que ver con el impacto que tiene en su vida física, y la parte inferior se refiere al menor impacto y la parte más alta el mayor impacto. Podemos ver que un 30% de las portadoras describió que había un impacto en su vida física, en tanto el 60% de las mujeres con von Willebrand describieron un impacto hacia el extremo superior de la escala, esto es 3-4 variables. Ciertamente lo que yo determiné y que me sorprendió fue el impacto en la vida reproductiva. Esto modificó su toma de decisiones respecto de seguir teniendo hijos o de tener hijos incluso, y pudimos observar que el 60% de las mujeres, digamos, identificaron de 3 a 4 impactos en su vida reproductiva, lo cual implica que esto tiene un efecto muy significativo en sus decisiones en materia de reproducción, y también está la preocupación por, digamos, transmitir esos trastornos de la coagulación a sus hijos. Y se necesita un abordaje multisistémico, entonces, que incluya apoyo psicológico y dar más certidumbre, información y, digamos, mejorar la vida de estas pacientes. ¿Cómo evolucionamos entonces y mejoramos la atención de las mujeres con trastornos de la coagulación? Este es el mensaje clave que quiero transmitir. Si no lo registramos, no se reconoce. A lo largo del mundo, los sistemas de salud carecen de recursos y tienen que, digamos, luchar por la redistribución de recursos. Y lo que se necesita sobre todo es información y datos. Si no se registran las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, entonces son invisibles ante los sistemas de salud en los que trabajamos. Esto es alarmante y se da en todo el mundo, y es una situación que se debe subsanar. Y
me alegra poder poner de manifiesto la importancia de todo esto. Insisto, si no registramos a estas mujeres y niñas, tanto a nivel nacional como internacional, nadie puede ver la escala del problema. ¿Por qué no estamos registrando a las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación? Si observamos los datos de la Federación, vemos que hay un 2 o 3% de las mujeres que son mujeres. Podríamos decir que siempre son más los hombres que las mujeres que están afectados por esto. Esto es cierto, pero debemos focalizarnos en aquellas personas que viven con hemofilia, estos hombres que viven con hemofilia, que tienen una madre, que probablemente tienen hermanas. Sabemos que estos 1.6 millones de mujeres que son reconocidas con hemofilia, digamos, existen, pero no están representadas, no son visibles y resulta muy difícil, digamos, luchar por recursos para un problema que nadie ve. Creo que tenemos que ver cuáles son las personas que, digamos, ya están registradas y, digamos, que ya tienen el problema y apuntar alto. Y en línea con esto, la Asociación Europea y la Organización Europea y el Consorcio Europeo han trabajado juntos en principios de atención para mujeres y niñas con trastornos de la coagulación para tratar de fijar muy alta la vara y ver qué se espera de los centros de salud en cuanto a la atención de mujeres y niñas con hemofilia y, por supuesto, con trastornos de la coagulación. Creo que no podemos avanzar, por otro lado, sin seguir haciendo investigación. En el formato actual, la investigación está diseñada hacia hombres con hemofilia y a mujeres con otros trastornos de la coagulación. Necesitamos resultados específicos relacionados con mujeres que puedan, digamos, utilizarse para estandarizar los tratamientos y ver, digamos, cuáles son las mejoras que se tienen que hacer en los tratamientos, si hay diferencias entre distintos trastornos de la coagulación, aun cuando las mediciones sean las mismas. Entonces, ¿cómo mejorar la atención? En resumen, creo que tenemos que alejarnos de esta idea de la trayectoria de atención que hubo en el pasado, que estaba orientada a los hombres. Tenemos que volver a evaluar cómo evaluamos a las mujeres, entender las hemorragias, hacer un registro de los sangrados, digamos, menstruales. Tenemos que reconocer que no se trata solamente de la atención y el manejo del embarazo, sino que hay mujeres que experimentan hemorragias y debemos focalizar la atención no solo en que tengan un embarazo sano, sino también que tengan una vida sana. También tenemos que reconocer y diagnosticar la edad de las portadoras. Las mujeres pueden tener un diagnóstico premenarca cuando experimentan su primera menstruación y si les brindamos, digamos, atención, podemos ayudarlas a transitar un momento que normalmente es turbulento. También es necesario lograr un registro de todas las niñas y mujeres con trastornos de la coagulación para poder entender la escala del problema a nivel local e internacional, asignar los recursos y financiar la atención adecuadamente. Y por último, la investigación. Tenemos que realizar investigación que esté diseñada teniendo en mente las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación en mente y digamos, focalizarnos en resultados específicos para, digamos, poder subsanar el déficit que existe actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Son las 4 R. Reevaluar, reconocer, registrar y investigar, que sería la R de research. Eso es algo que, digamos, tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a escuchar a Fozia Parveen de Pakistán, el segundo testimonio del día de hoy. Ella es de Pakistán. Muchas gracias, Fozia, por compartir tu historia con nosotros. En el nombre de Dios, el más gracioso, el más, digamos, bondadoso. Tengo 43 años, vivo con enfermedad de von Willebrand tipo 3 grave. Me diagnosticaron a los 2 meses después de que mi hermano muriera de la enfermedad. Enfrenté muchos obstáculos desde edad temprana, como por no poder ir a la escuela en forma periódica debido a las menstruaciones.
Sin embargo, nunca abandoné mis estudios y logré recibirme de mi maestría. Desde joven iba al hospital durante semanas, mis hemorragias eran tratadas con sangre o plasma, ya que no había factor disponible en ese momento. Un día vi un programa en televisión sobre la Sociedad de Bienestar de Pacientes con Hemofilina Rawalpindi y me inscribí. Las mujeres con trastornos de la coagulación en Pakistán enfrentan grandes problemas con el matrimonio, ya que no es aceptado por la sociedad, pero gracias a la conciencia generada por los médicos de la realización, aprendí que el matrimonio es posible para mí y empecé a pensar al respecto. Mi familia no estaba de acuerdo al contar mi enfermedad durante la propuesta de matrimonio. Siempre los pretendientes se rehusaban y me evitaban. Esto era muy deprimente para mí. Las mujeres como yo que viven en Pakistán también enfrentan muchos problemas económicos y gastos de la vida cotidiana. Ni siquiera puedo salir de mi casa sola si necesito ir al hospital y tengo que esperar a que me lleven mis padres o mi hermano. Este siempre fue un gran problema que enfrenté y debo enfrentar todo el tiempo. Yo, digamos, he financiado la asociación de Rawalpindi lo más posible y hago todo lo posible, todo lo que está a mi alcance para ayudar a otros pacientes. También participo en programas de concienciación para mujeres con trastornos de la coagulación en Pakistán y trato de inspilarles confianza y motivación para que vivan una vida feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fozia, por compartir el impacto de vivir con un trastorno de la coagulación en Pakistán y cómo te ha afectado y sos una fuente de inspiración. Y hablando de inspiración, ahora estoy muy contenta de dar la bienvenida a Roshni Kulkarni, otra miembro, como dije antes, del Comité de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación. Roshni, tienes la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar y estoy muy contenta de estar aquí, de presentar este tema, que no tiene que ver con cómo diagnosticar y qué hacer al respecto, sino cuáles son las barreras, cuáles son las principales barreras. Escucharon recién a Fozia, la principal barrera es la cultura. Hay toda clase de tabúes de los que no hablamos y cuando queremos registrar a una paciente, en el registro de la federación o en otros registros, las barreras culturales y los tabúes son, de hecho, uno de los principales obstáculos con los que nos encontramos. No tengo ningún conflicto de interés respecto de esta charla. Siguiente, por favor. ¿Qué queremos decir con tabú? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de problemas culturales y transculturales o de competencia cultural y de conciencia cultural? Y cómo todo esto impacta en las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, el embarazo, el parto, y algo que a veces no pensamos o no tenemos en cuenta, los tatúes y las modificaciones corporales. Pensemos en la relación entre ambas cosas. Tenemos que entonces hablar de cómo superar las barreras de los tabúes, las barreras de idioma, culturales, a través de, digamos, actividades de extensión, tecnologías digitales y las redes sociales. ¿Qué es un tabú? Un tabú es una costumbre social o religiosa que prohíbe o impide la conversación. Allí ven que hay una boca con un cierre. Por ejemplo, hay una palabra en Polinesia que es tapú o tafú, que está asociada al hecho de evitar ciertos lugares, objetos, personas. Entonces, la forma más común de tabú tiene que ver con la cultura, la religión o los alimentos. Les voy a dar algunos ejemplos. Muchas culturas consideran que es inapropiado hablar, por ejemplo, de la menstruación, del sexo o del sexo premarital, o incluso de la orientación de género o sexual, hablando, por ejemplo, de las personas transgénero. Otro tipo de tabú es el religioso. Son cuestiones que son prohibidas por religión, no hay restricciones cuando las mujeres están menstruando. También hay tabúes alimentarios, no comas esto, no comas cerdo, no comas pescado, no comas carnes rojas en ciertos días, etc. Se trata de tabúes muy comunes y es necesario romper esos tabúes para llegar a las mujeres y ayudarlas.
Aquí vemos que, por otro lado, la cultura, ¿qué es cultura? Son todas las formas de vida que incluyen las artes, las creencias, las instituciones de una población y que se transmite de generación a generación. Uno dice, esto está en mi cultura. El problema, digamos, no es un problema, pero es una cuestión, es que el mundo se está transformando en un lugar donde la práctica clínica ha sido globalizada a raíz de la inmigración. Yo tengo que conocer no solo mi propia cultura, sino también qué pasa con otras culturas que están en mi país y también la cultura de personas que nacen o que han nacido y que son originarias de otras culturas y sociedades. Transcultural significa entonces ser sensible a las diferencias culturales, tener conciencia de ellas. Y los prestadores de salud tienen que estar familiarizados con ellas. Y también hablar de competencia cultural, saber qué es la capacidad de comprender y entender e interactuar a las personas que provienen de distintas culturas, donde hay diferencias en materia de lenguaje, comunicación. Por ejemplo, en la India hay distintas formas de decir sí. Las personas pueden mover la cabeza así, otras mueven la cabeza así. Y muchos se confunden, dicen, ¿esto es sí o no? ¿Cuál de los dos signos significa la afirmativa? Hay que saber que está bien, que hay distintas formas de decir sí y de comunicar esa información. El objetivo entonces es brindar, digamos, tratamientos médicos que sean sensibles desde el punto de vista cultural. Vamos a hablar brevemente ahora del periodo menstrual, de los mitos y de la cultura. La palabra menses viene del griego mene, luna, y sincroniza, digamos, con la luna y el ritmo cósmico. Existe la creencia de que el universo puede caer al caos si las mujeres no son controladas. Imaginen, digamos, si pudiéramos con nuestros periodos menstruales controlar el universo, lo que sería. En muchas culturas entonces se sigue considerando que, digamos, es una condición sagrada y poderosa que sana a los enfermos, que tiene el poder de destruir a los enemigos, que aleja las tormentas de granizo y los rayos. Y en otros casos, digamos, que se considera que el periodo menstrual o la sangre menstrual es peligrosa para el poder de las mujeres. Hay un montón de anécdotas e historias al respecto. Siguiente, por favor. Algunos consideran que la menstruación es un don de Dios, que es algo sagrado, mágico, poderoso. Y nos encontramos con la palabra histeria también, histerectomía. Histeria quiere decir una conducta errática debido a la menstruación y la acumulación de sangre alrededor del corazón y en el útero. Entonces, por eso la palabra útero proviene de histeria en inglés, en griego. Hay muchos que consideran que las mujeres que menstruan pueden contaminar los lugares sagrados y por eso les impiden ingresar en estos lugares. Incluso en este país hay un decreto hay muchas cuestiones que están enfocadas en el útero y en las mujeres, incluso en este país. Adri. Entonces, vayan a su país y piensen. En Australia, ¿cuáles son las maneras de llamar al periodo menstrual en los distintos países? En Australia tenemos la semana Shark Week, la semana del tiburón. Hablan así de la semana del tiburón, Shark Week, o bien el Gran Día, hay distintos nombres. Entonces, cuando uno habla con las niñas, tiene que saber cómo nombrarlo. A veces uno les dice periodo menstrual y las niñas ni siquiera saben de qué estamos hablando. Y le dicen chums o le dicen 3 días. Así se lo llama. Tenemos que tener conocimiento de toda esta jerga para poder comprenderla. Además, el periodo menstrual afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Hay países africanos donde se dice que el
tenemos la Organización de la Salud Africana, la AHO, que ha hecho un estudio donde dice que la menstruación puede afectar todos los aspectos de la vida de una niña. La educación, por ejemplo. Hay mujeres que pudieron ir a la escuela o recibirse, obtener un título, pero hay mujeres que no pueden debido al periodo. Recientemente hubo un anuncio en los medios que decía que en algunas partes de la India las mujeres deliberadamente se hacen una histerectomía porque la menstruación les afecta la vida diaria, porque no pueden trabajar, no pueden faltar al trabajo durante los días del periodo, porque si faltan no les hacen sus pagos porque son diarios y esto afecta sus ingresos. Entonces, esto las afecta en cuanto a la educación, la economía, también su dignidad, su salud y su participación. Y además nos encontramos con toda la cuestión que tiene que ver con el estigma, la vergüenza, el aislamiento de las mujeres en distintos lugares durante la menstruación. Todo esto causa problemas de salud mental, ansiedad, depresión. Piensen que si una niña tiene un trastorno de la coagulación, todo esto se magnifica por 10, se multiplica por 10. Tenemos que ayudar a estas mujeres y niñas a comprender cómo funciona todo esto. Próxima. En muchas culturas y en muchos países, la menstruación y el sangrado, la menstruación, los sangrados del tracto reproductivo son temas tabú. Cuando yo vine a los Estados Unidos, desde la India a Denver, Colorado, y como sucede, tenía mis periodos en ese momento y quería comprar toallitas o apósitos. Y no había manera de que yo comprara de un hombre. Había un vendedor, hombre, y yo le digo, necesito ir a la farmacia. Y me dicen, ¿qué necesitas? Porque tengo que comprar pasta dental, dije. Y me dijeron, no, tengo suficiente, me contestó mi compañero. Entonces le dije, necesito un cepillo de dientes. Y me dijo, pero si tenemos suficientes. Claro, me dice, ¿qué necesita? Me dije, no, finalmente necesito apósitos, necesito toallitas. Y me dice, ¿por qué no me lo dijo? Solamente hablar del tema para mí era terrible, era aterrador. No podía pedirle esto a un empleado en una tienda, en una farmacia, porque estaba toda esta estigmatización que lleva a una menor conciencia, menor conocimientos y por lo tanto a menor atención. Ustedes saben que nosotros no queremos ni hablar de esto cuando seguimos hablando del aborto, pero tenemos que hablar de la terapia hormonal también, por ejemplo. Muchas mujeres tienen una preferencia de género, por ejemplo, de no tener médico que sea hombre. A veces no alcanzan las mujeres. Y además muchas veces hay dietas especiales que influyen en las hemorragias. También los remedios tradicionales, por ejemplo, la acupuntura, etcétera, todos ellos pueden afectar las tendencias hemorrágicas. Y también sigamos hablando de los rituales de body art y modificación del cuerpo, todos ellos. Este es un artículo muy lindo de Irán que refleja lo que se decía. En Irán hay altas tasas de trombastenia de Glanzmann, que es un trastorno plaquetario, y hay otros trastornos de la coagulación, y hay altas tasas de consanguinidad. Y entonces las personas se ven muy afectadas, las mujeres se ven muy afectadas, tienen dificultad para casarse, piensan que nadie va a querer casarse con ellas. Yo he visto en mi consultorio padres que decían que les hacían las pruebas a los varones, pero no a las niñas, porque ¿quién iba a casarse con ellas? Entonces querían mantener esto como secreto y como resultado de eso, muchas experimentaron una dificultad emocional y incluso se negaban a hablar de cuestiones íntimas. Nosotros como prestadores de salud, como médicos, tenemos que ganarnos la confianza de estas mujeres. También muchas religiones tienen cuestiones con la menstruación. En muchas religiones, las mujeres que están menstruando se consideran impuras, que no están limpias, que no se pueden tocar. Entonces se prohíbe a las mujeres ingresar en algunos lugares, pero en otros lugares al revés. Se las manda a otros lugares, se las pone en exilio y en otros se las adora. Por ejemplo, este es en el sur de la India. Hay
Hay templos como el Sabarimala donde se prohíbe el ingreso de las mujeres que estén menstruando. La Corte Suprema dijo que esto era una violación de la Constitución y sin embargo este proceso continúa. Sin embargo, en el norte de la India hay una diosa de la menstruación y si uno va a ese lugar, el Inner Sanctum, esos son los genitales externos de las mujeres. Entonces, por un lado, se las prohíbe y por otro lado, se las adora en el mismo país. Todo esto es realmente confunde y esto es realmente algo impuesto por las personas. En algunos lugares a las mujeres se las manda al exilio, se las manda a las chozas menstruales, se las pone, por ejemplo, en Nepal hay chaupadi. En otros países como Etiopía, Colombia, Australia, África Occidental. El problema cuando se aíslan las mujeres durante la menstruación en estas pequeñas chozas, a veces hace mucho frío, ha habido muertes debido a diarrea, deshidratación, inhalación de humo, porque para mantenerse calientes queman madera y pueden contaminarse con óxido de carbono. Nos encontramos con muchos casos de muertes de mujeres a las que se les prohíbe quedarse en sus hogares. Esto está prohibido por los gobiernos, sin embargo, en algunas áreas se sigue practicando. Y aquí, en otros lugares, tenemos fiestas por la pubertad. Por ejemplo, en la India, las mujeres se ponen un sari. Cuando llegan a la menarca, se van a poner ese sari nuevo, que es de bienvenida. Esto cubre el desarrollo de sus senos. Esto es una señal de que la niña ha llegado a la menarca y está lista para casarse. El Bat Mitzvah en la religión judía, y esta es mi experiencia con el aislamiento menstrual. Mi madre, cuando menstruaba en una aldea, la encerraban en una habitación y a mí no me permitían tocarla. Ella tenía que estar aislada porque estaba menstruando. Por un lado era bueno para ella porque podía descansar un poco de las tareas domésticas, pero era muy confuso para mí como niña no poder tocar a mi mamá porque estaba menstruando. Aquí podemos ver otra. Hay prácticas culturales que tienen que ver con el embarazo. En muchos países se prefiere el parto en el hogar en lugar de la intervención médica y la hospitalización. Hay casos en que, por ejemplo, conozco a alguien cuya hermana murió por la hemorragia posparto en una aldea rodeada por otras mujeres que no la pudieron ayudar. La OMS calcula que mueren todos los días 800 mujeres, todos los días, 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En el año 2017 murieron 295.000 mujeres tras el parto. Y la causa más común, las hemorragias. Incluso en este país, en los Estados Unidos, el CDC sigue diciendo que las mujeres siguen muriendo. No digo que todas tengan trastornos de la coagulación, pero si lo tienen, deberíamos diagnosticarlo a tiempo para ayudarlas. Próxima. Te quedan 2 minutos, Roshni. Muchas culturas incluyen, por ejemplo, enterrar la placenta o tener una dieta especial. En Pakistán, en algunas partes, se considera que el sangrado es saludable, mientras que aquí podemos ver una mujer con hemofilia en Japón que está llorando por su experiencia con una hemorragia posparto y 2 hermanas que deciden no casarse porque no quieren pasar el gen de la hemofilia. Aquí pueden ver el tema del body art. Los tatuajes son una práctica muy común y muchas de estas mujeres sangran con los tatuajes. ¿No deberíamos darles factor o profilaxis antes de que se hagan un tatuaje? A estas mujeres, si se van a tatuar, hay que ayudarlas antes de que se sometan a un tatuaje. Nos encontramos además con otros casos extremos que tienen que ver con la mutilación genital y la modificación del cuerpo. Estamos hablando de la eliminación de los genitales externos de las mujeres. Esto es algo que se practica en muchas partes del mundo. No tiene beneficios para la salud en absoluto y causa hemorragias muy graves. Así que hay que prestar mucha atención a esto. Esto es lo que quiero mencionarles a las mujeres o niñas con trastornos de la coagulación.
tienen que recordar que pueden tener menstruaciones muy abundantes y hasta morir de una hemorragia. Y por eso, la próxima transparencia, tenemos que utilizar las redes sociales. Ahora las niñas están haciendo esto. Están con carteles que dicen, pongamos fin al estigma de la menstruación, obtener productos para la higiene menstrual gratuitos, etc. Tenemos que alentar cada vez más estas campañas en las redes sociales. Esta es mi última imagen. Quiero reconocer el apoyo de la Federación Mundial de la Hemofilia, la Fundación de Hemofilia de Michigan y mi institución, por supuesto, la Fundación para Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación. Muchísimas gracias, doctora Kulkarni, por su presentación. Esto evoca tantas preguntas, hay tantos desafíos y también nos genera mucho enojo por momentos, así que muchísimas gracias. Próxima oradora, Emily Ayub. Gracias por sumarte. Emily es la gerente de datos e investigación de la Federación Mundial de Hemofilia y va a hablar de soluciones y maneras en que podemos empezar a superar estas barreras que enfrentan las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Emily tiene la palabra. Gracias, John. Gracias a todas las aquí presentes. Para mí es un verdadero placer compartir esta presentación. Estamos muy apasionados sobre este tema en la Federación. Les voy a hablar del Registro Mundial de Trastornos de la Coagulación, que es un registro de la FMH, y la manera de utilizarlo para zanjar las brechas de datos que nos van a permitir finalmente mejorar la situación de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Próxima. Aunque cuando pensamos en las enfermedades en general, vemos a dónde se dirigen las inversiones y las investigaciones. Siempre nos enfocamos en las enfermedades más comunes, que tienen mayores tasas de mortalidad, el cáncer, por ejemplo, o las enfermedades cardiovasculares. Siempre nos enfocamos en eso, lo más común. Ahora, ¿qué pasa con los trastornos de la coagulación? Esto es a los fines de ilustración. No tomemos esto como si fueran cifras reales. Si pensamos en los trastornos de la coagulación, que son una enfermedad rara o poco frecuente, como saben, la mayoría de los pacientes son hombres, sobre todo en el caso de la hemofilia. Y las mujeres lo tienen con menor frecuencia. Sabemos que tenemos que enfocarnos en los pocos. Hablo de los pocos o las pocas. Que sean pocos no significa que no existan, por eso estamos aquí. Si nos enfocamos en los pocos y pocas, tenemos que empezar identificando los que son pocos y pocas. Y eso tiene que ver con lo que decía Michelle. No podemos entender lo que sucede si no identificamos a las personas que están sufriendo. Aquí les muestro una ilustración que tomé de la FMH, donde podemos ver de qué manera con el paso de tiempo fuimos pudiendo identificar a más y más personas con trastornos de la coagulación. Se puede mejorar la identificación, como podemos ver. Ahora se identifican pocos, luego lo siguiente será aprender, explorar sus enfermedades, cuáles son sus síntomas, cómo podemos mejorar. Consideremos el ejemplo de los hombres con hemofilia, que son la mayoría. Miremos esta línea histórica, el cronograma de los diversos descubrimientos en el campo de la hemofilia. La mayoría, como dijo Michelle, tienen que ver con investigaciones sobre sujetos hombres, pero con el paso del tiempo. Ahora estamos en la era de oro, donde las terapias son muy innovadoras y más eficaces. Y ahora que tenemos esta experiencia de aprendizaje con la experiencia a través de la lente de los hombres, ha permitido mejorar la situación de los hombres. Aprendimos de esto y aprendimos que podíamos descubrir tratamientos. Empezamos en los años 20 con el hielo, con el reposo. Luego, y mientras que ahora estamos hablando de otras terapias de vida media extendida y terapia génica, hemos avanzado muchísimo enfocándonos en los hombres. Sin embargo, estamos de acuerdo que la evidencia y los datos han permitido estos importantes descubrimientos. Fue la investigación y los datos los que lo permitieron.
Quisiera pensar en los datos como el agua. Es una analogía muy sencilla, pero creo que es muy eficaz. Los datos son esenciales como el agua. Son necesarios para tomar decisiones informadas, ya sea en un entorno clínico o a nivel de compras. Son necesarios para ocuparnos de esta situación de manera correcta, pero también tienen que ser accesibles. Podemos tener agua, pero si no podemos acceder a ella, no podemos beberla, no nos sirve. La accesibilidad de los datos debe ser fundamental. Todas las partes interesadas tienen que tener acceso. Los médicos tienen que tener toda la información del paciente para poder tomar mejores decisiones clínicas. Los gobiernos tienen que saber cuántos pacientes tienen, qué tipo de tratamientos son necesarios, cuánto consumo hay para poder hacer mejores compras y comprar los fármacos correctos. Los defensores tienen que mostrar la situación y defender y pedir, abogar por una mejor atención. Y los datos tienen que ser confiables, limpios. Así que esto es más que evidente. Creemos que el registro se ocupa y ofrece la oportunidad de incorporar estos elementos, tener los datos que son esenciales para las distintas decisiones que deban tomarse. Tienen que ser aceptables, accesibles, confiables, tienen que recopilar de manera estandarizada y tiene que haber limpieza de los datos para que se los pueda tomar. Entonces, este es el único registro de personas con hemofilia y esto lo estamos viendo, estamos reuniendo los datos de personas con von Willebrand de todo el mundo. Acá les doy una imagen. En este momento tenemos 110 HTC o centros de tratamiento de hemofilia. Tenemos más de 10.000 pacientes con hemofilia. Y estamos contentos con cómo está avanzando este registro que además estamos desarrollando en 43 países. Próxima. El tipo de datos que recolectamos y cómo se relaciona esto con las personas con trastornos de la coagulación y específicamente mujeres, dado que es el tema de hoy. Bueno, aquí vemos la información, por ejemplo, información demográfica. Quiero agradecer a Yannick, por ejemplo, por sus testimonios que han hablado sobre cómo esto ha afectado su vida, su estado a nivel del matrimonio, sus decisiones reproductivas, etc. Son todos datos que se pueden utilizar para mostrar la escala de estos problemas. También evaluamos el diagnóstico, los antecedentes clínicos, la experiencia clínica, todo aquello que afecta a los pacientes, a los eventos de hemorragias que afectan distintas partes del cuerpo, las articulaciones, etcétera, entre muchos otros. Todos estos datos van a ser de gran valor. Siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos que hacer más como organización. Entonces, en lo que tiene que ver con nuestras prioridades estratégicas antes mencionadas, queremos focalizarnos cada vez más en mujeres y niñas. Podemos apreciar allí que la mayoría de los pacientes inscritas en el RMTS en este momento son hombres, no debe sorprender lamentablemente, y las mujeres solamente representan el 0,7%. Esto es algo en lo que estamos trabajando, estamos tratando de hacer más educación, actividades especiales con nuestros centros, pero se trata de un problema de múltiples niveles que requiere de múltiples soluciones y abordajes. Estamos trabajando con los colegas en la FMH que, digamos, se concentran en esta iniciativa para tener mayores intervenciones y mejorar esta situación. Siguiente. Además, estamos recabando datos más específicos sobre las mujeres y niñas, por ejemplo, las que tienen menstruaciones abundantes. También recolectamos datos, o vamos a recolectar datos sobre embarazo y hemorragia posparto, comorbilidades, como por ejemplo endometriosis,
e internaciones relacionadas con complicaciones específicas de las mujeres. Siguiente. No me voy a entrar en los detalles de esta transparencia. El registro básico cuenta con o ofrece distintos beneficios, muchos de los cuales, aunque no todos, tienen que ver con beneficios para las mujeres. Estos datos pueden ayudar a, digamos, profundizar la investigación en los problemas que tienen las mujeres y las niñas. También hay una app para teléfonos móviles donde pueden ingresar información, pueden allí también responder cuestionarios sobre volúmenes, medicación, etc. El registro también comparte estos datos con los médicos para que estos tengan una conversación más informada con las pacientes y por supuesto también lo importante de, digamos, la promoción. Siguiente, por favor. Quiero compartir con ustedes una historia de uno de nuestros, digamos, organismos en el estado de Kerala, en la India, y muestra la importancia de recabar datos para mejorar el diagnóstico y la identificación. Comparto esta historia con ustedes y espero que aprecien que se trata de algo que puede hacerse para las mujeres y las niñas también. Este proyecto empezó con el programa de apoyo a la investigación para mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. El estado de Kerala proyectó que hay 3.600 personas con hemofilia en el estado de Kerala. Se propuso que la enfermedad está subdiagnosticada, solamente 900 de estos pacientes mencionados están inscriptos y el objetivo entonces fue identificar el número real de pacientes con hemofilia que viven en Kerala y también recabar más datos y datos precisos en tal sentido sobre estos pacientes. Y el tercer objetivo fue abogar por una mejor atención y tratamiento de estos pacientes. Lo que se hizo fue lo siguiente, se organizaron 8 campamentos de screening de familias y de concienciación sobre hemofilia en distintos distritos de Kerala. Se asistió a más de 600 participantes que participaron de estos campamentos, se tomaron 531 muestras de sangre y se diagnosticó a 61 nuevos pacientes con hemofilia. 39 de 61 de ellos tenían menos de 18 años y entre los resultados se encuentra el haber informado al gobierno de Kerala al respecto, incluyendo información sobre la importancia de tratar a los niños de menos de 10 años con profilaxis, y otro gran logro fue poder ayudar al Departamento de Servicios de Salud a formular una política exhaustiva para el tratamiento y la atención de la hemofilia. Esta es una historia de éxito fantástica que esperamos poder replicar en otros lugares. Sobre todo, consideramos que puede ser una fuente de inspiración para, digamos, focalizarnos en estas mujeres y niñas y poder mejorar su diagnóstico. Espero haberlos convencido de que, digamos, esto puede constituir la base de la recolección de datos sobre mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. A través del registro podemos mejorar, digamos, la identificación y el diagnóstico preciso, también evidencia del mundo real sobre mujeres y niñas y su experiencia clínica y el impacto que tienen sus trastornos de la coagulación. Es importante, la investigación es en última instancia lo que va a traernos más tratamientos y debe utilizar datos confiables tomados del registro y esperamos mejorar con ello el manejo clínico relacionado con los desafíos que específicamente enfrentan las mujeres. Y una y otra vez creo que es importante hablar de las campañas que tienen que ver con el cabildeo en acción y todo lo que se tiene que hacer respecto. Y como último mensaje, estamos todos de acuerdo, es que se necesita menos estigma y más acceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emily. Me encantó el ejemplo que diste de Kerala, es increíble. Y es increíble ver los resultados nada más con un año de trabajo, así que muchas gracias por compartirlo. A continuación quiero darle la bienvenida a las dos panelistas, Elizabeth Pompure y Anne-Louise Cruikshank, de Sudáfrica respectivamente. Ambas van a hablar de estudios sobre la obtención de acceso, lo importante
de función de los obstetras y ginecólogos, enfermeras y parteras en mujeres y niñas con trastorno de la coagulación. Hola a todos, es un honor para mí estar aquí. Y cuando me invitaron para hablar sobre mi función como obstetra y ginecóloga, siempre pienso y trato de inspirar a mis colegas a través de mis propios ejemplos. En la siguiente slide me gustaría mostrarles cuál es la situación más frecuente. Siguiente, por favor. Que he encontrado en mi práctica cuando trabajaba en la sala de guardia. Y lo que creo son las situaciones más sospechosas, que son los episodios de hemorragia recurrente que hacen que las mujeres tengan que pedir ayuda de emergencia. Puede tratarse de menstruaciones severas, también hemorragias en la cavidad abdominal luego de la ovulación. Y podemos ver en la imagen, por ejemplo, que hay un ciclo, digamos, del ovario, y cuando el ovocito, cuando la ovulación es liberado, se rompe la cápsula del ovario, y en este caso hay un vaso sanguíneo que puede estar provocando la hemorragia. Normalmente la hemorragia se autolimita, pero si hay algún problema con los factores, algún tipo de problema de hemostasia, esta hemorragia es imparable y suele haber mucha sangre en la cavidad abdominal. Si pasa una vez en la vida no hay problema, pero si se da muchas veces es muy sospechoso y sería importante derivar a esta paciente al hematólogo. De nuevo, en las hemorragias postparto. En la facultad nos enseñan que hay 4 cosas que pueden provocarla: el traumatismo, algún tipo de ruptura que, digamos, se produce durante la sutura, también la atonía del útero, que se soluciona con la medicación, y también alguna cuestión tisular. Y en casos muy raros, solamente en un 1%, hay trombofilia o algún tipo de problema relacionado con la hemostasia. Y cuando yo no, digamos, encuentro estas 4 causas comunes, también suelo derivar a las pacientes a hematología. Esto lo he incluido en un documento posparto y me parece que es una buena práctica. En la siguiente slide debo advertirles que hay una imagen. Sí, la siguiente. Esta es una imagen de una de mis pacientes. Esta es la situación que yo les hablaba relacionada con el ovario. Los cirujanos decidieron hacer una laparoscopía para evacuar la sangre en el abdomen, y fue muy interesante ver que después de 12 horas, al poner esta compresa en el ombligo, hubiera esta cantidad de sangre. Pensamos al principio que había habido un problema con la sutura, pero normalmente en una situación así no hay sangre, se cierra la herida con una sutura y no sangra de esta manera. Derivé a la paciente a la hematóloga y se determinó que tenía hemofilia B. Esta es una situación también a tener en cuenta. Mi colega Ana Luis de Sudáfrica va a continuar ahora con su historia. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me pueden, digamos, voy a interrumpir el video porque la internet no es buena. Voy a compartir lo que se hace en el tratamiento, en el centro de tratamiento donde yo estoy. Yo manejo tantos mujeres como niñas en los centros de tratamiento y recibo derivaciones de pacientes, pero la mejor forma es, digamos, ver qué pasa con los antecedentes familiares hablando con los pacientes directamente. Voy a compartir 2 casos que he tenido en el pasado. Siguiente, por favor. El primer caso es el de una mujer de 51 años, no tenía antecedentes de hemorragias en la familia, tuvo un hijo nacido en una clínica privada en el año 2001.
estuvo bien, el bebé también. El bebé sí tenía algunos problemas de hemorragias, hematomas, y lo que es preocupante es que el bebé no fue derivado al hematólogo, pero al tener el segundo embarazo, después de hacer una buena anamnesis, el obstetra que la veía determinó que no estaba bien, digamos, bien la situación, porque la mujer no había tenido una buena cicatrización después de la cesárea. Y le preguntó sobre el hijo y le comentó que el hijo había, digamos, tenido hemorragia después de la circuncisión. Se habló con el hematólogo y después de hacer esa anamnesis se determinó que tenía, digamos, se le hizo un análisis del nivel de factor 8 y se determinó que tenía hemofilia. Al hijo se le diagnosticó a su vez hemofilia a los 7 meses de edad y a la madre se le diagnosticó como portadora asintomática con un nivel de factor del 43% y, digamos, gracias a tener conciencia de su situación, ahora, digamos, ha podido manejar la situación. Esto es algo que se dio en la comunidad, que fue derivado a nosotros cuando tuvo el hijo recién. Ahora está siendo tratada en la clínica para mujeres y niñas con trastornos de la población. Siguiente caso. Este es el de una mujer de 41 años con la enfermedad de von Willebrand. Al principio se le diagnosticó que tenía un nivel de von Willebrand moderado y, digamos, en el momento en que se le hicieron los análisis, las pruebas de laboratorio no eran tan precisas como ahora. En ese momento se consideró que tenía un nivel de von Willebrand moderado. Al ser derivada a nosotros, observamos que tenía un incremento en las hemorragias y muy bajos niveles de hierro. Así que le volvimos a hacer una evaluación en 2012 y descubrimos que era una paciente con un trastorno de coagulación grave, con von Willebrand grave. Lo que hicimos entonces, dado que sus niveles de hierro eran bajos y que estaba empezando a tener hemorragias en las articulaciones, empezó con tratamiento profiláctico a los 33 años, se le insertó un Mirena. Desde entonces su calidad de vida ha mejorado con muy pocas hemorragias. Recientemente se cayó en la ducha, obviamente se le dio el tratamiento profiláctico durante la semana, tenía muchos hematomas, hizo que su esposo le llevara digamos, el factor de coagulación y se recuperó rápidamente porque ya sabía cuál era el problema y sabía cómo actuar. Entonces recibió el concentrado de factor de coagulación rápidamente. Es muy importante establecer una relación con los pacientes para que ellos cuenten cuáles son sus problemas y ver cómo poder ayudarlos y mantener esa relación, digamos, a lo largo del tiempo. Esos eran los dos casos que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ambas. Vamos entonces ahora a pedirles a todos los panelistas y a todos los oradores que aparezcan en pantalla, prendan sus cámaras por favor, y para los miembros del público, sé que ya se han hecho algunas preguntas, 6. Vamos a primero ver las preguntas del público en el recuadro de preguntas y respuestas, para después pasar a otras que incluso yo me he hecho. Vayamos primero, hay otra slide, pero quería ver si es posible ver a todos en pantalla. Bien, muchísimas gracias, perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus presentaciones de hoy. Tenemos una fantástica lista de preguntas y la primera que quiero formular se hizo durante la presentación de Lauren, pero me parece que están aquí los panelistas para que puedan hablar sobre esto. Preguntan si el gráfico de evaluación de imágenes es una forma útil de evaluar el grado de la menstruación. A las distintas panelistas y a las oradoras, ¿qué respuesta tienen para esto? Sí. ¿Me pueden escuchar? Bien. El PIVAC, como nosotros lo llamamos, o el gráfico de evaluación digamos, de hemorragias en imágenes, es algo que utilizamos de rutina en nuestros consultorios para todas las mujeres y niños. Hacemos un seguimiento y en el estudio que publicamos
sobre el uso de ácido tranexámico en mujeres y niñas de más de 18 años. Yo fui la coautora de este artículo y vimos que los scores en este PVAC hay determinados puntos donde se muestran las hemorragias menstruales. Estas disminuían cuando se utilizaba el ácido tranexámico más que cuando se utilizaba el tratamiento. Era un estudio, digamos, cruzado y lo utilizamos todo el tiempo. Lo único que no hemos hecho periódicamente es lo siguiente: ¿qué pasa con el sucediente? Ver si digamos, el tratamiento es eficaz o no. Se esperaría que así sea. Y el estudio muestra el estudio y el impacto de los distintos tratamientos y del PVAC a lo largo del tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta. Creo que es una muy buena pregunta que surge mucho con los médicos. Si no están acostumbrados a trabajar con mujeres con trastornos de la coagulación, ¿por qué hacer un seguimiento a los casos de las mujeres que tienen niveles normales de factor? Por ejemplo, en el ejemplo que se compartió, había una mujer con 40, por niveles de 43% y sin embargo tenía sangrados significativos. En ese caso, si lo pensamos, alguien puede dejarlo de lado y decir, no se preocupen, son niveles normales, no debería tener problemas. ¿Cuál es entonces el beneficio? Y ¿cómo se hace el cabildeo para ir más allá del porcentaje? Se trata de un hecho muy conocido. Las portadoras de hemofilia sangran a niveles mucho más altos, con niveles mucho más altos de factor 8 o 9 que las personas normales. Tienen hemorragias incluso aunque tengan altos niveles de factor. Por eso estamos haciendo este lobby para no tener un nivel equivalente a tal como normal para los, tenemos portadoras sintomáticas, que son portadoras que tienen niveles normales, pero que tienen los síntomas. Entonces, estamos hablando de que hay tantos factores que tienen que ver con las hemorragias, incluso las plaquetas. Sería muy difícil estudiar las plaquetas, sobre todo en zonas remotas, y eso implica es una causa muy importante de hemorragias. Hay mucha investigación ahora que se enfoca en el útero. El útero en sí es diferente en términos de su sangrado. Algunas mujeres sangran y otras no. Y las mujeres con von Willebrand tienen niveles que aumentan con la edad. Hay algunos datos recientes que muestran que esto puede suceder también con las portadoras de hemofilia. La doctora Aminat presentó un abstract, un resumen sobre antecedentes de portadoras. Estas son áreas en las que hay que estudiar. Hay que estudiar esto en mujeres y niñas. Tenemos que comprenderlo, necesitamos estudiarlo para comprenderlo. Gracias por haberlo señalado. Una de las 4 Rs era la de research, investigación. Hace falta investigación. Emily, hay una pregunta para ti. El RMTC permite registrar todas las categorías de mujeres con hemofilia y yo agregaría otros trastornos de la coagulación, según la publicación del ISTH de 2021. Sí, la WFH ha adoptado, la FMH ha adoptado esta definición, una definición rápida. Las portadoras de hemofilia están categorizadas, si tienen bajos niveles, en porcentaje bajo, son categorizadas como mujeres o niñas con hemofilia severa o leve o moderada, pero como dijo Roshni, incluso si tienen más de 40%, se les considera portadoras. Y hay dos grupos, sintomáticas y asintomáticas. Cada mujer o niña que creemos que es probable que tenga síntomas, o incluso si no tiene, si viene por una prueba genética, por una consulta, igual se las puede registrar a todas en el registro. No hay una categoría de mujeres y niñas. Nosotros no queremos tener esta segregación de los pacientes
se los denomina de la misma manera que se denomina a los hombres con hemofilia leve, moderada o severa. Por ahora no hay una categoría para portadora asintomática, pero podemos hablar de esto. Esto es algo que podemos agregar, por supuesto, conversar para agregarlo en una versión futura. ¿Qué se podría hacer para alentar la investigación y el registro de las complicaciones? Por ejemplo, las artropatías en las mujeres. A las mujeres se les dice que no tienen sangrados articulares, pero en el estudio de Probe de Australia, es muy lindo ver a que Susana esté presente, el 52% de las mujeres con hemofilia tenían artritis y 29% de las mujeres lo informaron sin un trastorno de la coagulación. Osteoartritis o es una osteopatía artrítica. Entonces, esto se da sobre todo en las mujeres mayores de 45. Yo no sé quién puede responder esta pregunta, pero quisiera escuchar sus perspectivas. Yo puedo responder parte de esa pregunta. Yo he visto a las mujeres y créanme que sí tienen artropatías. Se debe a microsangrados o a bajo factor. La administración de factor o, o la terapia que utilicemos para los hombres sería eficaz. Bueno, esto tiene que estudiarse y creo que esto es un pedido que yo hago a las empresas farmacéuticas y a quienes hacen los estudios clínicos. Por favor, estudien a estas mujeres. Tal vez tenemos que hacer su evaluación articular empezando antes, cuando son más pequeñas, para saber si hay alguna relación con el nivel de factor, si la administración de factor mejoraría o no. Algunas necesitarán profilaxis. Hay que comenzar con lo que hacíamos hace muchos años. Hemos aprendido de los hombres, así que podemos empezar. Creo que las mujeres sí tienen artropatías y les proviene de su trastorno de la coagulación. Annelies, me gustaría preguntarles a las dos, en realidad, una pregunta, porque hay distintas perspectivas. La pregunta de cómo podemos alentar y motivar a los médicos y otros profesionales de la salud que no tienen conocimiento, no tienen conciencia de los trastornos o creen que una hemorragia abundante es normal, para que les hagan las pruebas a las mujeres y para que las deriven a los hematólogos, sobre todo los que tienen menstruaciones muy abundantes. ¿Qué piensan al respecto? Puedo decir que nosotros como médicos tenemos la responsabilidad. Nosotros tenemos que defender la salud de las mujeres, en especial dentro del área de obstetricia y ginecología. Creo que lo que verdaderamente funciona, lo mismo que con el cáncer de cuello de útero, es tener estos antecedentes. Hay que hablar de esto en teoría, podemos mostrar números, pero al menos creo que no queremos escucharlo a veces, pero las mujeres están sufriendo. Yo escucho muchas historias, escuché muchas en este webinario que eran nuevas para mí. También tenemos que pensar de manera más innovadora. Nuestra responsabilidad no son los trastornos de la coagulación, pero si vemos algo, hay que preguntar, hay que seguir preguntando, hacer sugerencias. No es necesario que sepamos todo lo que sabe un hematólogo, pero sí conocemos los principios y todos hemos aprendido en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Ingeniería, de Enfermería, perdón, acerca de estos sangrados espontáneos, estas hemorragias. Prestemos atención y eduquemos a las mujeres sobre estos patrones anormales para que sepan a dónde dirigirse para recibir ayuda. Estoy muy contenta de que existan asociaciones y sociedades que también trabajen para los pacientes y las pacientes. A veces es más fácil para las mujeres leer esa información si se las proporcionamos. Creo que lo que mejor funciona son las historias. Anne-Louise, sí, creo que
Estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Es sumamente importante que también tomen conciencia las mujeres. Cuando hacemos los antecedentes familiares, siempre tratamos de poner información sobre las hermanas y madres afectadas en la familia y hablamos con todas ellas en algún momento. Logramos que vengan al consultorio, incluso si les vemos en el consultorio pediátrico, para tener los antecedentes y para que tengan conciencia de que pueden venir y pueden recibir las pruebas necesarias. Y lo que es también importante es que las organizaciones también generen conciencia. Tenemos un panfleto, tenemos programas de telemedicina en este momento, donde tenemos a las portadoras a las que no pudimos llegar, entonces hacemos seminarios web, en Zoom con ellas, con las enfermeras, tratando de educar a los pacientes también, para que el mensaje les llegue. eh, Cuando no, esto sirve incluso para las personas que no podemos ver con frecuencia. Siento que hay una muy buena pregunta aquí que, que dice, pregunta, ¿tiene sentido tener una asociación con asociarnos con las asociaciones de pacientes con endometriosis? He escuchado muchas causas similares o preocupaciones por una causa distinta, donde hay preocupaciones por la reproducción, dolor, hemorragia y el prejuicio, todo esto común. ¿Tendría sentido entonces que nosotros, como organizaciones de trastornos de la coagulación, nos asociemos con otras organizaciones o asociaciones de pacientes con endometriosis? Yo puedo responder esa pregunta. Funcionaría muy bien para poder normalizar la menstruación y hablar de este tema. Seguimos siendo muy tímidos, no queremos hablar del tema, seguimos pensando que es normal sufrir, que es normal sangrar, no queremos hablar de esto. Y creo que con este tipo de organización va a ser más fácil poder hablar de ello, porque no seremos la persona que se enloquece con el sangrado, sino que seremos una organización. Y por supuesto, a veces no está bueno hacer muchas subdivisiones para que no esté todo tan separado, pero la cooperación es una buena manera de trabajar y ayudar. Y si tiene que ver con las mujeres, yo estaría encantada de que lo hagamos. Te escuchaba y pienso que no hacemos lo suficiente por llamar a nuestros socios, asociados, parejas en nuestras comunidades. Tenemos que invitar a los hombres y niños a la mesa y nosotros tenemos que poder hablar ante ellos del periodo y de la menstruación y de cuánto duró mi periodo. Tenemos que poder hablar incorporando a todos los miembros de la comunidad, varones y mujeres, hombres y niños, para que ellos sean nuestros embajadores. Sé que muchos quieren ser nuestros embajadores, pero no saben cómo hacerlo. Así que tenemos tantas, pero tantas preguntas. Si no tenemos tiempo, tenemos que terminar en un minuto, pero quiero compartir esto. Yo fui directora durante 10 años y en un campamento, y lo que yo hacía es llevar tampones e iba a la escuela secundaria, hablaba y teníamos a los varones de 12 a 14 años y les mostraba cómo funcionaba, les explicaba, les mostraba el tampón, les decía, miren, ven cómo se abre, esto es lo que sucede con un tampón, esto es lo que sucede con una toallita, un apósito. Se los pasaba para que lo conocieran, porque algún día tal vez ellos pueden elegir estar con alguien en una relación y esa persona puede tener su periodo y ustedes tienen que saber. O tal vez ustedes tengan hijas, muchachos, y van a querer saber. Así que tengamos experiencia, hablemos del periodo. Espero haber ayudado con eso. Quiero decir una cosa más. La Fundación para Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación se reunió esta semana. Vamos a tener una sesión plenaria sobre el dolor de las mujeres. Y teníamos una docente que era presidenta de la Asociación Internacional de Endometriosis, publicó y estará ahí abordando esto. Estamos hablando con los prestadores para tratar de ver cómo podemos trabajar. Excelente, Roshni. Gracias. Nota final.
hay preguntas a las que no llegamos. Vamos a tratar de ver esas preguntas y compartirlas. Tenemos nuestros recursos de aprendizaje. Esto va a quedar grabado, se va a publicar. Hay muchas preguntas acerca del tratamiento. Alguien preguntó si las mujeres o niñas con trastornos de la coagulación tienen acceso a la terapia de reemplazo con factor. Por supuesto, al 100%. Quiero responder eso rápidamente. Quiero ahora agradecerles a todos. Gracias al público, a las panelistas. Saben que estamos aumentando el conocimiento y la educación. Estamos avanzando en la educación y el conocimiento. Esperamos que les agradecemos a todos por haber participado. Si piensan que pueden hacer un aporte, la Fundación Nacional de Hemofilia de los Estados Unidos está muy orgullosa de apoyar este programa de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación haciendo donaciones. Así que si ustedes pueden hacer donaciones, consideren la opción. Muchas gracias. Espero verlos en la próxima sesión educativa. Les deseo un gran día, un gran resto del día, la tarde o la noche. Muchas gracias a todos por participar.